Hola a todos, listos para nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que ha dejado huella en toda la historia de la humanidad, la inmigración. Un tema complejo, Sí, y fascinante. que ha moldeado el mundo tal como lo conocemos. Totalmente. Y para esta inmersión nos basaremos en el artículo de Wikipedia en español sobre inmigración. Me parece un buen punto de partida. Acompáñenos mientras navegamos por este mar de información Extraemos las ideas clave. y descubrimos cómo la inmigración ha impactado al mundo a través de los siglos. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la inmigración? Bueno, la inmigración se refiere a la entrada de individuos. Personas. Sí, claro, de personas a un país o región diferente al de su origen. O sea, es distinto de la emigración. Exacto. Emigración es la salida de personas de su país de origen. Dos caras de la misma moneda. Exactamente. Dos perspectivas, dos procesos con consecuencias diferentes. Interesante. Y el artículo menciona que las percepciones individuales sobre la inmigración son muy variadas. Claro, cada persona lo ve desde su propia experiencia. Por ejemplo, hay una cita de un italiano del siglo XIX que me llamó la atención. Este italiano, que se enfrentaba a muchas dificultades en su tierra natal, decía: «Sembramos trigo, pero no comemos pan blanco. Cultivamos la vid, pero no bebemos vino. Criamos ganado, pero no comemos carne. Y aún así nos aconseja que no abandonemos nuestra patria». Es una respuesta poderosa, ¿verdad? Totalmente. Nos recuerda que para muchas personas emigrar no es una opción, sino una necesidad vital para escapar de la pobreza. Buscar un futuro mejor. Y este deseo de una vida mejor ha impulsado migraciones a lo largo de la historia. La historia de la humanidad es, en gran medida, una historia de migraciones. De hecho, el artículo describe la dispersión humana como una serie de migraciones, comenzando desde nuestros orígenes en África. Exacto. Desde África, la humanidad se expandió por todo el planeta. Y cada avance tecnológico ha impulsado nuevas olas migratorias. El descubrimiento del fuego, la agricultura y hitos que permitieron a la humanidad asentarse en nuevos territorios. Es fascinante cómo la tecnología ha influido en los patrones migratorios. Un ejemplo increíble que menciona el artículo es la migración de poblaciones asiáticas a través del estrecho de Bering durante el Pleistoceno. Ah, sí, la época glacial. Exacto. Este evento, impulsado por los cambios climáticos de la época glacial, condujo al poblamiento de América. Increíble. Totalmente. Y el artículo nos lleva a través de diferentes periodos históricos. La colonización en la antigüedad, la era feudal, La revolución industrial. un punto de inflexión que transformó radicalmente los patrones migratorios. La industrialización atrajo inmigrantes de todas partes, buscando oportunidades en las fábricas. Un éxodo masivo del campo a la ciudad. Y luego, como explica Alvin Toffler en su libro La tercera ola, la era de la tecnología impulsó una nueva ola de migración. Globalizando el fenómeno a una escala sin precedentes. Exactamente. Y esta globalización nos lleva a la inmigración moderna, un fenómeno mucho más complejo y regulado que en el pasado. El artículo menciona que las razones detrás de la inmigración actual son diversas: disparidades económicas, inestabilidad política, reunificación familiar. Y por supuesto, entran en juego los argumentos económicos. Hay quienes defienden las fronteras abiertas, Argumentando que la inmigración impulsa el crecimiento económico, mientras que otros abogan por restricciones más estrictas. preocupados por el impacto en los salarios y los servicios sociales. Un debate complejo, sin duda. Lo es, y a menudo se ve influenciado por diferentes perspectivas y realidades. Por ejemplo, el artículo menciona un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, CES, en España. ¿Tal sí? Sí, que revela la preocupación entre la población española por el impacto de la inmigración en los salarios y el empleo. Es importante tener en cuenta estas preocupaciones a la hora de formular políticas migratorias. Claro, y el artículo nos ofrece una visión general de la inmigración en varios continentes. En América, por ejemplo. La inmigración ha jugado un papel fundamental en la configuración de su historia y demografía. Desde la colonización europea y la llegada de esclavos africanos. Hasta la inmigración continua desde Latinoamérica y otras regiones. América es un crisol de culturas. Un crisol de culturas que ha enfrentado y sigue enfrentando grandes desafíos. El artículo menciona algunos de los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes. La integración, la documentación legal, la discriminación, la explotación. Y no podemos olvidar los peligros a los que se exponen durante su viaje hacia el país de destino. Es desgarrador pensar en las condiciones inhumanas a las que se someten muchas personas con la esperanza de encontrar una vida mejor. Y esta situación nos obliga a reflexionar sobre nuestras responsabilidades como sociedad, Y la importancia de garantizar los derechos humanos de todos. independientemente de su estatus migratorio. Hablando de derechos,
El artículo destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos que garantiza el derecho a la libre circulación. y a elegir la residencia. Equilibrar la gestión de la inmigración con el respeto a los derechos humanos es un desafío fundamental para cualquier sociedad. Totalmente de acuerdo. Y el artículo nos lleva a dos áreas particularmente sensibles: los niños que migran solos. Una crisis humanitaria que exige nuestra atención y acción inmediata. La conferencia de Managua de 2014 enfatizó la importancia de la protección y el apoyo a estos niños vulnerables. Y por otro lado, tenemos la feminización de la migración, un fenómeno cada vez más evidente. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro, la feminización de la migración se refiere al aumento de mujeres que migran de forma independiente. Buscando trabajo y mejores oportunidades. Para ellas y sus familias, este cambio tiene implicaciones profundas para los roles de género y las políticas públicas. Es un tema fascinante que sin duda merece una mayor exploración. Y con esto creo que hemos cubierto una buena parte del artículo de Wikipedia. Sí, pero aún queda mucho por analizar. En la siguiente parte de nuestra inmersión nos adentraremos en ejemplos concretos de políticas migratorias. Y analizaremos cómo los diferentes países están abordando los desafíos y las oportunidades que presenta la inmigración en el siglo XXI. No se lo pierdan. Seguimos explorando la inmigración y me parece importante destacar cómo este fenómeno impacta la demografía de los países receptores. El artículo de Wikipedia nos muestra un ejemplo concreto con la pirámide de población de los inmigrantes en España en el año 2007. Interesante. ¿Y qué nos revela esta pirámide? Pues nos muestra una característica fundamental, la concentración de personas en edad laboral. En el caso de España, la mayoría de los inmigrantes en ese año eran adultos jóvenes, Ya vio. lo que implica un impacto directo en el mercado laboral y en la estructura social del país. Es decir, que la inmigración puede rejuvenecer la fuerza laboral de un país. Exactamente. Y esto nos lleva a uno de los debates más recurrentes sobre la inmigración. Juan. ¿Es una competencia para los trabajadores locales o un complemento que impulse la economía? Es una pregunta clave. ¿Qué nos dice el artículo sobre este debate? El artículo presenta ambos lados del argumento. Por un lado, algunos economistas sostienen que la libre circulación de trabajadores a nivel mundial, sin restricciones migratorias, podría aumentar la prosperidad general. ¿En serio? Incluso más que la libre circulación de bienes y capitales. Interesante. ¿Y en qué se basa esta idea? La idea es que al permitir que las personas se muevan libremente a donde hay más oportunidades laborales, se optimiza la distribución del talento y la mano de obra a escala global. ¿Tiene sentido? Esto, en teoría, beneficia a todos los países involucrados. Suena lógico, pero imagino que hay otras perspectivas al respecto. Por otro lado, algunos expertos advierten que una apertura indiscriminada a la inmigración podría tener consecuencias negativas. ¿Cómo cuáles? Para los salarios de los trabajadores locales, especialmente en sectores donde la mano de obra es abundante. También se menciona la presión que la inmigración puede ejercer sobre los servicios públicos, como la salud y la educación. Son factores importantes a considerar. Parece que encontrar un equilibrio entre los beneficios y los posibles impactos negativos de la inmigración es un desafío complejo. Sin duda. Y este equilibrio debe basarse en el respeto a los derechos humanos de todos los involucrados, como ya hemos mencionado. Totalmente de acuerdo. Y hablando de derechos, el artículo destaca algunos de los desafíos que enfrentan los inmigrantes, especialmente aquellos que se encuentran en situación irregular. Efectivamente. La falta de documentos legales, la discriminación, la explotación laboral, son realidades que muchos inmigrantes viven a diario. Y no podemos olvidar los peligros a los que se exponen durante su viaje hacia el país de destino. El artículo mencionaba casos de inmigrantes que mueren en su intento por cruzar fronteras, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Se mencionan casos en el mar Mediterráneo y en viajes clandestinos en trenes de carga. Estas situaciones nos recuerdan la urgencia de implementar políticas migratorias más humanas y eficaces. ¿Qué tipo de políticas se están implementando en diferentes países para abordar estos desafíos? El artículo describe algunas medidas que se están tomando, con resultados dispares. Por ejemplo, se menciona el caso de Italia, donde se han endurecido las políticas contra la inmigración irregular, facilitando la expulsión de inmigrantes indocumentados. ¿Y cómo se ha recibido esta medida? Ha generado controversia. Algunos la consideran discriminatoria y violatoria de los derechos humanos. Claro. Mientras que otros la justifican como una forma de controlar el flujo migratorio y proteger el mercado laboral local. Es un ejemplo de cómo los países buscan fórmulas para gestionar la inmigración, Ya veo. adaptándose a sus propias realidades y prioridades. Entiendo. Y más allá de las políticas migratorias, ¿qué otros aspectos son importantes para abordar los desafíos de la inmigración? Un aspecto fundamental es la integración de los inmigrantes en la sociedad receptora.
Esto implica el aprendizaje del idioma, la adaptación a las costumbres, el acceso a la educación, la salud y otros servicios. Claro, facilitar la integración de los inmigrantes es crucial para construir una sociedad más cohesionada y justa. Exactamente. Y también es importante luchar contra la discriminación y la xenofobia, Por supuesto. que lamentablemente siguen presentes en muchas sociedades. Sin duda. La integración es un reto tanto para los inmigrantes como para la sociedad receptora, pero es un reto que vale la pena afrontar para construir sociedades más diversas y prósperas. Totalmente de acuerdo. Y hablando de integración, el artículo menciona la importancia de facilitar la comunicación entre los inmigrantes y los servicios públicos. ¿De qué manera se puede lograr esto? Se pueden implementar medidas como intérpretes, materiales traducidos o programas de apoyo lingüístico para que los inmigrantes, especialmente aquellos que no dominan el idioma local, puedan acceder a la información y los servicios que necesitan. Me parece una excelente iniciativa, no solo para los inmigrantes, sino también para una mejor gestión de los servicios públicos y una mayor cohesión social. Exacto. Y con esto creo que hemos cubierto los puntos clave del artículo de Wikipedia sobre los desafíos y las políticas relacionadas con la inmigración. De acuerdo. Pero ahora nos queda un tema pendiente para analizar, ¿verdad? Sí, todavía nos falta profundizar en las causas y consecuencias de la inmigración en el siglo XXI, Ajá. explorando las tendencias globales y los desafíos que enfrentamos como sociedad global. Perfecto. Entonces, no se pierdan la última parte de nuestra inversión en el complejo mundo de la inmigración. En esta última parte de nuestra inversión, me gustaría explorar las causas que impulsan a millones de personas a dejar sus hogares y aventurarse en un nuevo país. Es una pregunta fundamental para comprender la magnitud de este fenómeno. El artículo de Wikipedia agrupa las causas de la inmigración en 3 grandes categorías: económicas, políticas y sociales. Empecemos por las económicas, que son sin duda uno de los motores principales de la inmigración. Claro, la búsqueda de mejores oportunidades laborales y un mayor bienestar económico es un factor determinante para muchas personas. Exacto. Las disparidades económicas entre países, la falta de empleo en las regiones de origen, los bajos salarios, todos estos factores empujan a las personas a buscar un futuro mejor en países con economías más desarrolladas. Y esta búsqueda, a menudo, implica sacrificios enormes, ¿no? Dejar atrás a la familia, a los amigos, las raíces. Sin duda, la migración económica es un proceso que pone a prueba la resiliencia y la capacidad de adaptación de las personas. Y no olvidemos las causas políticas que también obligan a muchas personas a abandonar sus hogares. Cierto, guerras, persecuciones políticas, regímenes autoritarios. Son factores que generan éxodos masivos de personas que buscan refugio y seguridad en otros países. Refugiados que a menudo se enfrentan a un largo y difícil proceso para obtener asilo y reconstruir sus vidas. Es una realidad que nos interpela como sociedad global. ¿Cómo podemos garantizar la protección y el respeto a los derechos de quienes huyen de la violencia y la opresión? Es una pregunta crucial. Y el artículo también menciona causas sociales de la inmigración. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Claro, factores como la reunificación familiar, la búsqueda de mejores sistemas educativos para los hijos, o incluso el deseo de vivir en una sociedad más tolerante o con mayor libertad individual, también pueden motivar la decisión de emigrar. Entonces, la inmigración es un fenómeno multicausal, impulsado por una combinación de factores que se entrelazan. Y a lo largo de esta inmersión, hemos visto que sus consecuencias también son complejas y multifacéticas. Exacto. La inmigración tiene un impacto demográfico, económico, social, cultural. Transforma a los países receptores y también a los países de origen. Y a medida que avanzamos hacia un mundo cada vez más globalizado e interconectado, la inmigración seguirá siendo un tema central en el debate público. Sí, sin duda. Y como hemos aprendido en esta inmersión, comprender las causas y consecuencias de la inmigración desde una perspectiva histórica y actual es fundamental para poder abordar este fenómeno de manera informada y responsable. Totalmente de acuerdo. Espero que esta inmersión profunda les haya brindado información valiosa y les haya inspirado a reflexionar sobre este tema tan relevante para nuestro presente y nuestro futuro. Si desean profundizar aún más en este apasionante tema, les animamos a consultar el artículo de Wikipedia que hemos utilizado como base para esta inmersión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y otro procediendo. Prepárense para una inmersión profunda en un concepto que, bueno, ha cautivado la imaginación popular y científica por igual: el efecto mariposa. ¿Se han puesto a pensar alguna vez
que algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa podría, digamos, desencadenar un huracán en la otra punta del mundo. Es una idea que nos invita a cuestionar cómo vemos la causa y el efecto, ¿no? Y a explorar las complejidades de la teoría del caos es fascinante. Exacto. Y aunque parezca ciencia ficción, el concepto, bueno, tiene sus raíces en un cuento, ¿verdad? Así es. En 1952, Ray Bradbury publicó El ruido de un trueno, una historia donde un viajero en el tiempo pisa una mariposa y sin querer cambia drásticamente el futuro. Increíble cómo Bradbury se adelantó a un concepto que luego tendría un impacto tan profundo en la ciencia. Claro, Bradbury plantó la semilla, digamos. Pero fue Edward Lorenz, un matemático y meteorólogo, quien le dio al efecto mariposa su nombre y base científica ya en la década de los 60. ¿Y qué investigaba Lorenz que lo llevó a este descubrimiento? Estaba trabajando en modelos para predecir el clima. En un momento, introdujo en su modelo datos ligeramente redondeados de una simulación previa. Y para su sorpresa, este pequeño cambio en las condiciones iniciales, condujo a pronósticos meteorológicos a largo plazo completamente diferentes. Me estás diciendo que un simple redondeo de decimales desató resultados tan distintos. Exactamente. Lorenz descubrió que incluso las variaciones más pequeñas en los datos iniciales podían tener consecuencias drásticas en sistemas complejos como el clima. Ahora entiendo por qué se llama el efecto mariposa. Algo tan pequeño como el aleteo de las alas de una mariposa puede desencadenar una cascada de eventos impredecibles. Esa es la esencia del efecto mariposa y la base de la teoría del caos. Sistemas que, aunque sigan reglas determinadas, son tan sensibles a las condiciones iniciales que sus resultados a largo plazo se vuelven, impredecibles. Es casi como si el universo nos estuviera diciendo que, a pesar de nuestros intentos por controlar y predecir, siempre habrá un grado de incertidumbre. Así es. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si es tan difícil predecir el futuro, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del mundo y para nuestras propias acciones? Justamente. Si algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa puede tener consecuencias tan grandes, ¿cómo podemos siquiera empezar a comprender el impacto de nuestras propias decisiones en el mundo? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la interconexión de todo, ¿no? Y a considerar las consecuencias a veces impredecibles de nuestras acciones. Siguiendo con nuestra inmersión en el efecto mariposa, creo que es importante profundizar en la teoría del caos, el marco que nos ayuda a entender este fenómeno. Sí, tienes razón. La teoría del caos suena un poco intimidante, ¿no? Como algo solo para científicos. ¿Podrías explicarla de manera más, digamos, accesible? Claro que sí. Imagina un juego de billar. Si golpeas una bola con cierta fuerza y dirección, puedes predecir hacia dónde va a ir, ¿verdad? Eso sería un sistema determinista. Reglas claras, resultados predecibles. Entiendo. Pero ¿dónde entra el caos en este ejemplo? Ahora imagina, en vez de una, cientos de bolas en movimiento al mismo tiempo. Predecir la trayectoria de una sola se vuelve casi imposible. Cada pequeño choque, cada mínima desviación, genera consecuencias impredecibles en el movimiento de todas las demás. Ah, ya veo. Es como si el sistema se volviera demasiado complejo para hacer predicciones exactas. Exactamente. La teoría del caos nos dice que incluso en sistemas con reglas claras, la complejidad puede generar resultados impredecibles. Pequeñas variaciones al principio pueden llevar a resultados totalmente diferentes con el tiempo. Entonces, el orden y el caos coexisten en una especie de, danza. Y aunque no podemos controlar todas las variables, podemos intentar comprender las reglas del juego. Precisamente. La teoría del caos no implica la ausencia de orden, sino la comprensión de cómo el orden y el desorden interactúan para crear la realidad. Volviendo al efecto mariposa, podríamos decir que es una metáfora para ilustrar la teoría del caos. Sin duda. El aleteo de una mariposa representa esas pequeñas variaciones iniciales que en sistemas complejos, pueden tener consecuencias amplificadas con el tiempo. Si aplicamos esto a nuestra vida, cada pequeña decisión que tomamos podría tener un impacto impredecible en el futuro. Así es. Esto nos lleva a una reflexión muy interesante. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestro destino? ¿Qué papel juega el azar en todo esto? Son preguntas profundas. ¿Qué nos dice la ciencia al respecto? Podemos encontrar un equilibrio entre determinismo y azar. La ciencia nos ofrece herramientas para entender la complejidad del mundo, pero no siempre tiene todas las respuestas. Lo importante es ser conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias, aunque no podamos preverlas con exactitud. Es una idea que invita a la humildad, ¿no? Aceptar que no tenemos el control absoluto de nuestras vidas, ni del mundo. Exacto, pero también nos da un sentido de responsabilidad. Si cada pequeña acción puede tener un impacto, cada decisión importa. Me gusta esa perspectiva. Es como si el efecto mariposa nos dijera que, aunque no podemos controlar el viento, sí podemos ajustar las velas de nuestro barco. Precisamente.
Al comprender las reglas del juego, podemos navegar con mayor sabiduría por las, aguas turbulentas de la vida. Y hablando de navegar, ¿cómo se aplica el efecto mariposa a sistemas como la economía global o el cambio climático? En esos casos, el efecto mariposa adquiere una dimensión aún más relevante. Una pequeña crisis económica en un país lejano puede tener un impacto en cadena en todo el mundo. En el cambio climático, pequeñas variaciones de temperatura pueden desencadenar eventos climáticos extremos, con consecuencias devastadoras. Es un recordatorio de que vivimos en un mundo interconectado, donde las acciones de unos afectan a todos. La complejidad de los sistemas exige un enfoque holístico, una visión que vaya más allá de las soluciones simplistas. Así es. El efecto mariposa nos invita a pensar en términos de sistemas, a comprender las interrelaciones y a buscar soluciones que aborden la complejidad de los problemas. Es una tarea desafiante, pero también fascinante. Al final, se trata de comprender nuestra posición en el universo y cómo nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden contribuir a un futuro mejor. En la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos algunas de las herramientas que la ciencia nos ofrece para comprender y gestionar la complejidad, desde la modelización matemática hasta el análisis de redes. Hemos estado hablando del efecto mariposa, la teoría del caos y cómo, hasta las acciones más pequeñas pueden tener grandes consecuencias en sistemas complejos. Pero, ¿qué herramientas tenemos para navegar en un mundo tan impredecible? Por suerte, la ciencia nos ofrece varias herramientas para entender y manejar la complejidad, incluso si no podemos predecir el futuro con total certeza. Eso me tranquiliza. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas herramientas? ¿Cuáles dirías que son las más importantes? Una de las más importantes es la modelización matemática. A través de modelos podemos simular cómo se comportan sistemas complejos, como el clima, la economía o las redes sociales. Esto nos permite identificar patrones y tendencias y así tomar mejores decisiones. Es como tener un laboratorio virtual, ¿no? Donde podemos experimentar y probar diferentes escenarios sin afectar al mundo real. Exactamente. Aunque los modelos no son una representación perfecta de la realidad, nos ayudan a explorar las posibles consecuencias de nuestras acciones y a ajustar nuestras estrategias en base a la información que obtenemos. Y aparte de la modelización matemática, ¿qué otras herramientas tenemos? Otra herramienta fundamental es el análisis de redes. Las redes están en todas partes. Redes sociales, redes de transporte, redes neuronales. Al estudiar las conexiones e interacciones dentro de una red, podemos entender mejor su dinámica y cómo las pequeñas perturbaciones se pueden propagar por todo el sistema. Es como si estuviéramos, cartografiando las relaciones entre los diferentes elementos de un sistema para entender cómo funcionan en conjunto. Precisamente. Y al comprender las estructuras de las redes, podemos identificar puntos críticos, vulnerabilidades y oportunidades para intervenir de manera más efectiva. Entonces, combinando la modelización matemática con el análisis de redes, podemos tener una visión más completa de la complejidad que nos rodea. Pero, ¿cómo podemos usar esta información en la práctica? Una de las aplicaciones más interesantes es la gestión de riesgos. Al comprender la dinámica de los sistemas complejos, podemos identificar los riesgos potenciales con mayor precisión y desarrollar estrategias para mitigarlos o adaptarnos a ellos. Eso es fundamental en un mundo donde los desafíos globales, como el cambio climático o la ciberseguridad, son cada vez más complejos e interconectados. Exacto. El efecto mariposa nos recuerda que los riesgos no son eventos aislados, sino que están interconectados dentro de un sistema complejo. Al comprender estas interconexiones, podemos desarrollar una visión más estratégica y proactiva de la gestión de riesgos. Entonces, si bien el efecto mariposa nos plantea un desafío, también nos ofrece una oportunidad para desarrollar nuevas formas de pensar y actuar en un mundo cada vez más complejo. Sin duda. El efecto mariposa nos invita a, abrazar la incertidumbre, a ser humildes ante la complejidad del universo y a buscar soluciones que sean resilientes y adaptables a los cambios constantes. Es una perspectiva que nos invita a la reflexión y al aprendizaje continuo. Y al final, se trata de comprender que, aunque no podemos controlar todas las variables, sí podemos influir en el curso de los acontecimientos con nuestras acciones, por pequeñas que sean. Precisamente, el efecto mariposa nos recuerda que cada decisión que tomamos importa y que tenemos la responsabilidad de actuar con conciencia y sabiduría para construir un futuro mejor. Y con esta reflexión, damos por terminada nuestra inmersión en el efecto mariposa. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hola, bienvenidos a su Deep Dive, hoy sobre la energía geotérmica.
un tema fascinante. Listos para adentrarnos en este mundo. Absolutamente. Hoy vamos a explorar la información de Wikipedia, Ajá. especialmente cómo esta energía se aplica en regiones hispanohablantes. Me parece una excelente idea. Entonces, empecemos. La energía geotérmica, Claro. como su nombre lo indica, proviene del griego geo, que significa tierra, Exactamente. y termos, que significa calor. Así es. O sea, estamos hablando de aprovechar el calor natural del interior de la Tierra. Exactamente. Usar ese calor que está ahí disponible como un radiador gigante. Increíble. Pero, ¿cómo se traduce eso en energía utilizable? Bueno, la clave está en los diferentes tipos de yacimientos geotérmicos que existen. Entiendo. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? Por supuesto. Uno de los tipos más conocidos son los yacimientos de agua caliente. Como las aguas termales. Exactamente. Esas aguas termales que vemos en varios lugares del mundo son una manifestación de este tipo de yacimiento. Ah, claro. Recuerdo haber visto fotos increíbles de Islandia con esas piscinas naturales de agua caliente. Islandia es un ejemplo perfecto. Han sabido aprovechar al máximo sus recursos geotérmicos, no solo para los baños termales, sino también para generar electricidad. Interesante. O sea que, además de relajarnos en aguas termales, podemos usar ese calor para alimentar nuestras casas y ciudades. Exactamente. Impresionante. ¿Y qué hay de otros tipos de yacimientos? Bueno, además de los de agua caliente, tenemos los yacimientos secos. ¿Y sabes cómo funcionan? En este caso, no hay agua caliente de forma natural, sino que encontramos roca caliente a poca profundidad. Lo que se hace es inyectar agua fría en estas zonas, dejar que se caliente con el calor de la roca y luego utilizar esa agua caliente para generar energía. Es como usar la tierra misma como una caldera gigante. Exactamente. Suena bastante ingenioso. Ahora, considerando todo esto, ¿cuáles dirías que son las principales ventajas de utilizar la energía geotérmica? Bueno, una de las mayores ventajas, creo que la más importante en el contexto actual, es que es una fuente de energía renovable. Claro. A diferencia de los combustibles fósiles, que son recursos finitos y contaminantes, el calor de la Tierra es prácticamente inagotable. Eso es un punto clave, especialmente cuando hablamos de sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Totalmente de acuerdo. Y en términos de impacto ambiental, ¿cómo se compara la energía geotérmica con otras fuentes de energía? En general, el impacto ambiental de la geotermia es mucho menor que el de los combustibles fósiles. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, no produce emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que es uno de los principales causantes del calentamiento global. Entiendo. Entonces, desde el punto de vista ambiental, parece ser una opción mucho más limpia. Sin duda. Aunque, claro, como con cualquier tecnología, hay que tener en cuenta ciertos aspectos para minimizar el impacto. Claro, ninguna tecnología es perfecta. ¿Y hay alguna desventaja que debamos considerar? Sí, hay algunas. Una de las principales desventajas es que la disponibilidad de la energía geotérmica es limitada. ¿A qué te refieres? No encontramos yacimientos geotérmicos en todas partes del mundo. Ah, ya veo. Es una cuestión de ubicación geográfica. Exactamente. Y mencionaste antes que Islandia es líder en energía geotérmica. ¿Qué factores crees que han contribuido a su éxito en este campo? Bueno, en el caso de Islandia, tienen una ubicación geográfica privilegiada. Están en una zona con alta actividad volcánica, lo que significa que tienen abundantes recursos geotérmicos disponibles. Claro, eso tiene mucho sentido. Pero además de eso, también han implementado políticas gubernamentales que han impulsado el desarrollo de la energía geotérmica. ¿Qué tipo de políticas? Han invertido en investigación y desarrollo de tecnologías geotérmicas, han establecido incentivos fiscales para las empresas que utilizan esta energía y han promovido la educación pública sobre los beneficios de esta fuente de energía. Es interesante ver cómo un enfoque integral que combina la disponibilidad del recurso con políticas que lo promueven, puede realmente impulsar el desarrollo de una industria. Totalmente. Y hablando de desarrollo, ¿se utiliza la energía geotérmica solo para generar electricidad? No, para nada. La energía geotérmica tiene una variedad de usos. Además de la generación de electricidad, se utiliza para la calefacción de edificios, para la agricultura, para la industria e incluso para la desalinización del agua. Es sorprendente la cantidad de aplicaciones que tiene. Sí, es un recurso muy versátil. Mencionaste la agricultura. ¿Podrías contarnos poco más sobre cómo se utiliza la energía geotérmica en este sector? Claro. Una de las aplicaciones más comunes es la calefacción de invernaderos. Interesante. Se utiliza el calor geotérmico para mantener una temperatura constante en los invernaderos, lo que permite cultivar una mayor variedad de plantas durante todo el año, incluso en climas fríos. Es como crear un microclima perfecto para los cultivos. Exactamente. ¿Y en la industria qué tipo de usos tiene?
En la industria, el calor geotérmico se utiliza para una variedad de procesos, como el secado de madera, la pasteurización de alimentos y la producción de productos químicos, entre otros. Suena a que la energía geotérmica tiene un potencial enorme. Sin duda. No solo para la generación de electricidad, sino también para una variedad de aplicaciones en diferentes sectores. Así es. Y a medida que la tecnología avanza, podemos esperar ver aún más aplicaciones innovadoras de la energía geotérmica en el futuro. Es una perspectiva emocionante. Y hablando de futuro, en la próxima parte de nuestro Deep Dive exploraremos un poco más sobre las tecnologías que están en desarrollo y las posibilidades que abre la geotermia para un futuro más limpio y sostenible. No se lo pierdan. Seguimos explorando el mundo de la energía geotérmica. Sí. En la primera parte hablamos de los tipos de yacimientos y las ventajas. Ajá. Pero también mencionaste algo sobre yacimientos de rocas calientes secas. Exacto. Los yacimientos de rocas calientes secas, o HRR, representan un potencial enorme. ¿En qué se diferencian de los yacimientos convencionales? Bueno, a diferencia de los otros, donde ya tenemos agua caliente o vapor. En los HDR encontramos roca muy caliente a gran profundidad, pero sin fluidos. Suena complicado. ¿Cómo se aprovecha esa energía? La idea es crear un sistema geotérmico artificial. Artificial. Sí. Se perforan pozos profundos hasta la roca caliente y se inyecta agua a presión para fracturarla, creando una red de fisuras. ¿Y luego? Por otro pozo, se inyecta agua fría que circula por esas fisuras, absorbiendo el calor de la roca. Entiendo. Entonces, esa agua caliente se puede usar para generar energía. Exactamente. Ya. Se extrae a través de un tercer pozo y lista para usar. ¿Es una tecnología viable en la actualidad? Todavía está en desarrollo, pero hay proyectos piloto en varios países. ¿Cuáles son los desafíos? Uno es la eficiencia en la creación de las fisuras y la recuperación del agua caliente. Pero si se superan esos desafíos, el impacto sería enorme, ¿verdad? Sin duda. Los HDR son mucho más abundantes que los yacimientos convencionales. Imagina, energía limpia y casi inagotable en muchas más regiones. Exactamente. Cambiando un poco de tema, ¿qué hay de la desalinización del agua? ¿Cómo se relaciona con la geotermia? La desalinización geotérmica utiliza el calor de la tierra para eliminar la sal del agua. Interesante. ¿Y cómo funciona eso? Un método común es la destilación flash multitapa. Destilación flash. Suena complicado. Es más sencillo de lo que parece. Imaginemos cámaras con presiones cada vez más bajas. El agua salada se calienta con la energía geotérmica y se introduce en la primera cámara. Debido a la baja presión, parte del agua se evapora instantáneamente. ¿Y ese vapor? Se condensa en la siguiente cámara, produciendo agua dulce. Ingenioso. Y en la siguiente cámara se repite el proceso. Exactamente. El agua salada restante pasa a la siguiente cámara y así sucesivamente. Entonces, con este proceso se obtiene agua dulce a partir de agua salada. Así es. Una solución innovadora para regiones con escasez de agua potable. Totalmente. Y hay plantas de desalinización geotérmica en varios países. ¿Algún ejemplo en particular? La planta de Reykjanes en Islandia produce agua potable a partir de agua de mar usando energía geotérmica. Impresionante. ¿Y qué otras tecnologías se están desarrollando en este campo? Se está investigando mucho en sistemas geotérmicos mejorados, o EGS. EGS, ¿de qué se trata eso? Es similar a los HDR, pero se aplica a yacimientos convencionales para aumentar su productividad. ¿Cómo se logra eso? Se usan técnicas para aumentar la permeabilidad de la roca y mejorar el flujo de agua caliente. ¿Y eso cómo se hace? Se pueden inyectar fluidos a presión o crear fracturas controladas. El objetivo es extraer más calor del yacimiento. Fascinante. Hablando de impacto, ¿qué hay del impacto ambiental de la geotermia? Aunque es una fuente de energía limpia, no está libre de impactos. ¿Cómo cuáles? Un problema son las emisiones de gases, como dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y amoníaco. ¿Y de dónde provienen esos gases? Están disueltos en el agua geotérmica y se liberan durante la extracción. ¿Y esos gases son contaminantes? Algunos sí. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, el sulfuro de hidrógeno puede ser tóxico en altas concentraciones y el amoníaco también. Entonces, es importante controlar esas emisiones. Por supuesto, se utilizan técnicas como la reinyección de los gases en el subsuelo para evitar su liberación. ¿Y eso funciona? Sí, es una técnica efectiva. También se están desarrollando tecnologías para capturar y utilizar estos gases. Me agrada saber que se están tomando medidas para minimizar el impacto ambiental. ¿Hay otros aspectos a considerar? Sí, la extracción de agua geotérmica puede afectar los acuíferos, especialmente en zonas con escasez de agua. Claro, eso es importante. También existe el riesgo de hundimiento del terreno, aunque se puede minimizar con una gestión adecuada. Entiendo. Hay que tener en cuenta todos esos factores. Ahora, con todas estas tecnologías en desarrollo, ¿cómo ves el futuro de la geotermia?
La geotermia tiene un potencial enorme para la transición energética global. Es limpia, renovable y disponible las 24 horas del día. A diferencia de la solar y la eólica que dependen del clima. Exactamente. Y a medida que las tecnologías maduran, podemos esperar un crecimiento significativo en su uso. Una misión emocionante. Y ya que hablamos de futuro, en la próxima parte exploraremos las aplicaciones más innovadoras de la geotermia. Hablaremos de la agricultura geotérmica y sus usos en la industria. Me parece una excelente idea. Hay mucho más que descubrir sobre este recurso tan versátil. De regreso a nuestro deep dive sobre energía geotérmica. Ya hemos explorado bastante, Sí, hemos cubierto mucho terreno. pero hoy nos enfocamos en las aplicaciones más innovadoras. Exactamente. Más allá de la electricidad y la desalinización, la geotermia tiene mucho que ofrecer. Por ejemplo, mencionaste la agricultura geotérmica. ¿Cómo funciona eso? Bueno, se trata de usar el calor de la tierra para crear el ambiente ideal para las plantas. Como invernaderos con calefacción geotérmica. Exactamente. Se controla la temperatura y la humedad durante todo el año. Es como tener un clima perfecto, sin importar el clima exterior. Sí, se crean microclimas ideales para cultivar más variedad de plantas, incluso en climas fríos. Suena una gran ventaja para la producción de alimentos. Sin duda, Islandia, por ejemplo, utiliza la geotermia para cultivar frutas y verduras en pleno invierno. Increíble. ¿Y en otros países? En Estados Unidos también hay invernaderos geotérmicos para tomates, pepinos, flores. La energía geotérmica parece tener aplicaciones ilimitadas. Así es. Y no solo en la agricultura. También en la industria. Por supuesto. El calor geotérmico se puede usar para secar, pasteurizar, esterilizar, deshidratar alimentos. ¿Y si eso ya se está haciendo? Claro. En Nueva Zelanda, por ejemplo, se seca madera con energía geotérmica, lo que reduce el tiempo y mejora la calidad. Fascinante. ¿Alguna otra aplicación industrial? En Islandia se usan para secar algas marinas, que luego se usan para biocombustibles y alimentos. Realmente el potencial de la geotermia es impresionante. Sin duda. Y si pensamos en el futuro, las ciudades podrían convertirse en verdaderos ecosistemas geotérmicos. Ciudades que funcionen con energía geotérmica. Exactamente. Edificios con calefacción y refrigeración geotérmica, transporte, incluso producción de alimentos en granjas urbanas. Suena futurista. Hay ciudades que ya estén trabajando en eso. Sí, Reykjavik, en Islandia, es un gran ejemplo. Gran parte de la ciudad usa geotermia para calefacción, electricidad y agua caliente. Un modelo a seguir, sin duda. Totalmente. La energía geotérmica tiene un potencial enorme para un futuro más sostenible. Es limpia, renovable y disponible todo el tiempo. Una gran alternativa a los combustibles fósiles. Exactamente. A medida que la tecnología avanza y la gente conoce sus beneficios, veremos un crecimiento enorme en su uso. Una visión esperanzadora para el futuro. Y con esto concluimos nuestro deep dive sobre la energía geotérmica. Espero que les haya resultado tan fascinante como nosotros. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.